Hermanos, el estudio de la palabra de Dios ha sido un momento muy emotivo. Muy bien, sí, ha sido un momento muy emotivo espiritualmente, ¿verdad? Nos gozamos cuando escuchamos, nosotros mismos nos escuchamos cómo es el Espíritu Santo el que se mueve y el que desde adentro de nuestro corazón fluye. Y sabemos que es para Dios, pero nos edifica en gran manera. Amén. Bueno, tengo el privilegio en esta tarde de compartir algo acerca de la porción de la Escritura. Y quiero hacerlo en la carta de Pablo a los Efesios. Efesios, capítulo 1. Sabemos de antemano que Pablo fue uno de los precursores del evangelismo y que siempre tuvo como preocupación principal a partir de expandir el evangelio, pero también de que las iglesias crecieran. Nosotros pertenecemos a una de ellas. Esta enseñanza es de él y esto es lo que él le decía en ese momento a una de las iglesias más importantes en Éfeso. El tema que quiero compartir es bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar para ponernos en sus manos de Dios. Padre, amado Señor, te ponemos en tus manos para que seas tú, Padre de gloria, el que lleves este pequeño estudio, amado Dios, de tu palabra, la lectura. Pon en nosotros ese corazón dispuesto, amado Dios, todo estorbo, toda situación ajena, Señor, a este momento que es para tu gloria y para tu honra, lo ponemos fuera, amado eterno. Tú eres el que nos conoces y sabes cómo hemos llegado a este lugar. Amado Dios, cuando escuchamos tu palabra a través del apóstol Pablo, remontamos aquellos días en los cuales había persecución, había problemas dentro de tu iglesia, amado Padre. No es ajeno a lo que hoy está sucediendo y es por ello, amado Dios, que te rogamos que pongas ese sentir, agudizar nuestros sentidos para captar, Señor, lo que tú quieres decirnos a través de tu Escritura. Gracias, eterno Padre, te amamos y te bendecimos. Amén. En el Rey, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, estaremos viendo algo de lo que Pablo le escribió a esta iglesia. Estaremos viendo desde el verso 3 hasta el verso 14 de ese capítulo 1 y vamos a tratar, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo de conocer qué es lo que Pablo le decía a esta iglesia en ese momento. Bueno, entonces empezamos hablando de bendiciones espirituales. Hermano Alberto, ¿qué es una bendición? Una bendición. Una bendición es estar juntos aquí como ahorita, la palabra. Para mí, una bendición es que Dios... ¿O que no hace nada? Sí. Vaya para acá. No, le estaba pidiendo. Sorry. Sí, vamos a hablar de bendiciones espirituales. Pero necesitamos conocer primero qué es una bendición, ¿no? ¿Qué es una bendición? Hermano, dígame usted porque... ¿Alguien más que me quiera decir qué es una bendición? Una bendición es el haber recibido la vida eterna. Esto es una bendición, exacto. La vida eterna. Pablo nos está hablando aquí acerca de bendiciones, pero espirituales. Sabemos que hay bendiciones materiales, por ejemplo. Hermano, tener una bendición material que Dios le haya dado a usted. ¿Material? Sí.
significado? Es una bendición material. ¿Otra, hermana? ¿Tati? Una bendición material. Mi casa. La casa. Donde vivo. Exacto. Lo Hermano que Alberto, tengo. una bendición material. Satélite. Exacto. Hay muchas bendiciones materiales que nos ha dado el Señor. Pero Pablo aquí se refiere a bendiciones espirituales. Y eso es de lo que va a hablar. Entonces Pablo empieza y lo hace a lo largo de estos 14 versos. Lo hace en un pasado, en un presente y en un futuro. Él empieza a hablar acerca del plan de Dios, el maravilloso plan de Dios de redención. Pero me encanta cómo lo hace, cómo lo desarrolla de una forma muy acertada, muy asertiva. ¿Ves? Entonces vamos a empezar hablando acerca de cómo se dio esto desde un pasado. Dice, vamos a leer del capítulo, de ahí mismo, de ese verso 3 al verso 6. ¿Alguien quiere hacerlo? De ahí mismo del 3 al 6, por favor, si alguien ¿Versos puede. 1, 3 al 6? Sí, ahí en ese capítulo 1, del verso 3 al verso 6. Bendito, Sí, ahí mismo en Efesios. bendito capítulo. sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Este verso 3 con el que inició el hermano es muy importante ver cómo Pablo desde el momento que se presenta delante de Dios, él lo hace bendiciendo a Dios. Y esto es en extremo de importancia, porque una de las razones, como lo dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 1, verso 21, dice que el mundo eso no lo hace. El mundo refiriéndose a los no creyentes, ¿sí? Una de las cosas por la cual Dios está airado, enojado con el hombre, es porque dice que no le glorifican ni le dan gracias. Pablo nos enseña aquí que en el momento de presentarse delante de Dios, él está bendiciendo el nombre de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahí subrayé esa palabra, porque como lo hablábamos hace un instante, nos ha bendecido con esas bendiciones materiales, pero también Pablo aquí se dispone a hablarnos de las bendiciones espirituales que nos ha dado. Amén. Entonces dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones que nosotros hoy nos gozamos de ellas, vivimos con ellas, han descendido de esos lugares celestiales. De hecho, dice la palabra que Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y nos ha traído al reino glorioso de su Hijo Jesús, ¿sí? Y nosotros eso lo vivimos todos los días. Amén. Acabamos ahorita de estar en un momento muy grato delante del Señor. Amén. Entonces dice, avanzando al verso 4 y 5, aquí habla de tres cosas tan importantes para nosotros. Nos habla de que nos ha escogido, nos ha predestinado, y este es uno de los temas polémicos en alguna situación, en algún punto, acerca y hablar de la predestinación. Es importante que nosotros veamos a qué se refiere cuando en su mente y en el corazón de Dios ha estado el hombre para salvación. Dios lo ha hecho desde
antes de la fundación del mundo, dice que en su mente ha estado que el hombre un día tuviera un Salvador. ¿Sí? Él lo ha hecho de esta manera. Y la razón por la que digo que debemos tener cuidado es que porque podemos llegar a pensar que Dios es un Dios que solamente ha escogido a unos para salvación y a otros para perdición. La Biblia nos dice mismo que Dios no hace acepción de personas. El Evangelio es para todos. ¿Sí? Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? La manera en la que Dios extiende la invitación es como, por ejemplo, el hermano que invitó a el sábado, oración, desayuno. Él lo hizo para toda la congregación, no lo hizo solamente para algunos. Y más sin embargo, hoy, ¿cuántos fueron, hermano? 1, 2, familia. Éramos como 10. 4. Entre 10 y 12 personas más o menos. Sí, como 10 o 12 personas. 10 o 12. El hermano en el corazón de él estuvo a hacer la invitación absolutamente a todos. Solamente algunos llegaron por la situación que sea. ¿Sí? Unos por trabajo, otros porque se durmieron, no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. ¿Amén? Entonces, lo que quiero ejemplificar es cómo en el corazón de Dios siempre hay una oportunidad para salvarnos. De hecho, Jesús, la manera en la que comenzó él a evangelizar es arrepentidos porque el reino de Dios se acerca. Así es. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar que tiene sentido cuando nosotros andamos predicando en la calle, cuando andamos repartiendo esos trataditos, es porque Dios extiende su red hacia todo el mundo, ¿sí? Pero en la mente de Dios ya estaba desde antes de la fundación del mundo que ofrecer al hombre el medio de salvación. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que nos dice en el verso 4 y 5. Hay también ahí una palabra que dice para ser adoptados. ¿Sí? Hay una responsabilidad que tiene el hombre. Por una parte está la invitación de Dios para ser salvo, pero siempre va a haber una responsabilidad de parte del hombre de aceptar o no. Como decíamos hace un instante, el hermano viene y hace una invitación para todos para asistir a este momento de oración, de convivio con todos, y solamente algunos asistieron. Hubo una invitación de parte del hermano y hubo una decisión que tomamos todos y cada uno de nosotros, a las 5 de la mañana. Varios dijeron, sí voy. Tengo sueño, tengo frío, pero yo voy. Y varios dijeron, prefiero seguir aquí acostado. O algunos se o van a trabajar. tal vez tenían algún otro compromiso. ¿Sí? Tenemos que ser claros en eso. Claro. Claro. ¿Cómo Entonces, a las 5 de la mañana? ¿mande? A trabajar. ¿A trabajar? Algunos. Sí. Bueno, entonces, Sí, es cierto. al decir que por medio de Jesucristo, esto es muy importante cómo ha ocurrido esta adopción. Mire, un padre puede adoptar a un hijo, ¿sí? No sabemos cómo ocurre una adopción. Entonces, cuando pensamos en cómo un padre adopta a un hijo, el padre lo adopta legalmente y el hijo puede heredar cosas materiales cuando él muera, puede heredar bienes económicos, tal vez, pero el padre no le puede heredar de las virtudes que él tiene, del conocimiento que él tiene, ¿sí? De esos aspectos internos y del corazón que tiene el padre, no se los puede heredar a un hijo, solamente las cosas externas y materiales. Lo que ha ocurrido con nosotros es de que en el momento que nosotros hemos creído en Cristo Jesús,
Hemos tenido la gloriosa bendición de que absolutamente todo lo que es Cristo, su santidad, su pureza, dice la Biblia que Él nunca pecó desde que nació hasta que murió. Su boca nunca dijo una mentira. Él nunca pecó. Entonces, lo asombroso y maravilloso del plan de Dios es de que Él nos mira de la misma manera que su Hijo. En el momento que Dios nos adopta, ¿sí? Nos hace para sí mismos en Cristo Jesús. Es por ello que dice, por medio de Jesucristo. Y esto fue según el puro efecto de su voluntad. Amén. Esa es la forma en la que Pablo presenta a los hermanos que hemos sido bendecidos. Dios nos ha escogido. Hay una predestinación, un pensamiento antes de la acción de Dios para con el creyente. Y todo esto ha sido a través de Jesús, de Jesucristo. Amén. Ahora, si lo trasladamos todo al presente, es donde empezamos a leer a partir del verso 6. Yo le pongo 6b porque el verso está dividido en dos partes, el verso 6. Pero bueno, ¿alguien pudiera leer del verso 6 al verso 11? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Vamos a escuchar otra versión también para, si fuera más amplio el panorama. Tal vez algunas cosas son iguales, pero algunas palabras pudieran ser diferentes. Amén, hermano. Sí. El mismo uno, Sí, del 6 al 11, por favor. Para alabanza de gracia gloriosa que nos hacía el bien amado en él, y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de pecados, frutos de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misericordioso suyo, fruto de su eterna complacencia en Cristo, pues Dios quiso reunir en él cuando llegará la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblos suyos a la espera del Mesías, con el fin de que sea alabada su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido. Sí, me pasaste los. Bueno, a ver. Bueno, continuando Pablo en el verso 6, dice que nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. La justificación, ¿cómo podemos entender la justificación? Hermano Mauricio, ¿cómo podemos entender la justificación de Dios? La justificación de Dios para nosotros viene por medio de el Señor Jesucristo, que Él con un solo pago derramó esa sangre en la cruz del Calvario, igualmente como se derramaba esa cruz sobre
el arca de la alianza sobre el propiciatorio, y dice que cuando estaba la arca de la alianza y la tapa de arriba, que es el propiciatorio, adentro estaban las tablas, y esas tablas es la ley que Dios le dio a su pueblo, y esa es la ley que tenía que cumplir el pueblo. Pero como el pueblo no podía cumplir esa ley, el pueblo estaba falto, estaba en pecado, entonces hacían un sacrificio, una sangre, la derramaban arriba, cubría esa sangre, y esa sangre era lo que el Señor del cielo miraba entre las tablas, la ley que se había roto y su santidad. Esa sangre cubría. Entonces nosotros ahora esa justificación la venimos recibiendo. Tenemos esa falta, ese pecado, esa caída, pero viene el Señor Jesucristo, derrama esa sangre sobre la cruz, y ahora esa sangre nos da justificación, y esa sangre es la que está entre medio de nosotros y Dios, y la que nos cubre, y el Señor nos mira justos por esa justificación que dio el Hijo por nosotros. Ya no Amén. mira nuestro pecado. Amén, amén. Exacto, es una muerte sustitutiva la de Cristo por nosotros. El derramamiento de sangre era necesario, ¿sí? Y es más importante aún que nosotros recordemos siempre cómo ha sido elaborada esta justificación, cómo Dios nos declara justos, siendo injustos, cómo lo hace. Hay que recordar que todo ha sido por fe y ha sido gracia de parte de Dios, que aún sin merecerlo, cada uno de nosotros hemos sido redimidos, hemos sido justificados. Cuando nos dicen, bueno, tú crees en Jesús, si salimos allá afuera, todos creen en Jesús, todos creen en Dios, pero hay una diferencia en el cristiano. El cristiano dice, sí, pero mira, yo te voy a decir qué es lo que creo en Jesús. Yo he puesto mi fe en Cristo para salvación, no solamente he puesto mi fe en Cristo como un personaje histórico. No, no ha sido de esa manera. Yo puse mi fe en Cristo porque Él pagó algo que yo no podía pagar. Entonces, mi fe está colocada en Él, en esa cruz. Y esto es válido para Dios. Por ejemplo, la palabra justificación es un término legal o forense. Cuando una persona queda en libertad o cuando una persona muere, se levanta un acta, un decreto que dice esta persona está libre, o cuando esa persona muere dice ese documento, esta persona ha muerto, punto. ¿Sí? Entonces Dios hace una declaración, y esto es bien importante que lo llevemos en el corazón y en nuestra mente. Dios ha hecho una declaración de habernos justificado a cada uno de nosotros en el momento que pusimos nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador, como aquel que murió por todos y cada uno de nosotros. Amén. En ese momento que nosotros le dijimos a Dios, sí, creo tu palabra, creo el mensaje de Cristo, creo que Él murió por mí, creo que su sangre era necesaria haber sido vertida ahí en ese madero, yo lo creo. Entonces Dios ahí nos justifica, en ese momento. Si usted ya hizo eso, de ahí para adelante usted ya está justificado delante de Dios. Ya no va a haber otra justificación, ya hubo un sacrificio de Cristo único. Amén. Y entonces en el momento de que lo creemos, lo proclamamos por fe, vivimos de eso, somos justificados. Ya hubo esa declaratoria de parte de Dios. Eso es creer en Dios, creer en su Hijo y creer en esa justificación. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. Entonces dice, prosiguiendo en el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, en el verso 9, me brinqué un poquito, no estoy bien en el 9. Esto nos habla acerca de cómo Dios nos ha revelado su voluntad.
estas cosas que nosotros estamos hablando en este momento son cosas que no puede entender el no creyente. Este es un lenguaje de sabiduría. Dios así nos lo ha revelado. Todos los misterios acerca de Él, de su plan, de su Hijo, nos han sido revelados a nosotros. Y hoy nosotros hablamos en ese tipo de lenguaje espiritual que no lo tiene ningún otro. Este es otro tipo de bendición espiritual que Pablo les quiere decir a esta iglesia. Esta iglesia donde había problemas afuera. Había atentado doctrinal en el sentido de que había persecución y dentro de la iglesia había problemas también que se estaban hablando de temas como que no podía comer una u otra cosa, que no podía haber el matrimonio. Se estaba contaminando la iglesia. Entonces para Pablo era sumamente importante redoctrinar a esta iglesia. Habla en ese mismo verso, dice en el verso 10, lo repito, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La historia del mundo Dios nos la ha dado. Dice la palabra de Dios que Cristo murió por nosotros, pero que Él va a volver. La palabra de Dios nos habla del final de los tiempos. Y dice que podemos leer en Apocalipsis 20, 1, 6. ¿Alguien tiene? Esto es algo de lo que Dios nos ha revelado a nosotros, que somos sus hijos, y nos habla de nuestra redención, nos habla de nuestro presente, pero que es tan importante tener en nosotros esa mirada hacia el futuro, que es parte también de nuestro presente. ¿Alguien la tiene? 1 al 6. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Amén. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Ese es un vistazo, hermanos, de lo que nosotros como cristianos mantenemos en mente, el regreso de Cristo, para darle a cada quien su parte. Nosotros queremos estar en ese reino milenial, queremos estar con Cristo reinando, pero es necesario permanecer, es necesario mantener estas palabras de Pablo en la iglesia. Nos habla también otro poco hoy mismo en Apocalipsis 21, capítulo 1, Apocalipsis 21, verso 1. Sí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Amén. ¿Qué es lo que sentimos? Quisiera escuchar a cada uno qué es lo que sentimos con estas palabras, porque son palabras con las cuales
nos llegan al corazón y las cuales estamos viviendo hoy dentro de esa realidad futura. ¿Qué es lo que ustedes piensan de estos versos al escuchar estas palabras acerca de lo que sucederá, pero de lo que estamos viviendo hoy? ¿Ustedes? Me quedé, no entendí esto. Hermano Alberto. Me quedé. No, ya. Todos nos quedamos. Todavía no viene al rato. Que sí que entiendo de esto. ¿Qué piensa al escuchar estas palabras de lo que acontecerá? Que pienso Ese reino milenial que va de a ser Cristo. muy hermoso, que ciertamente pues yo lo creo, bro, de que así va a ser, porque Dios lo ha prometido, Dios no miente, y estamos creyendo en eso, que nosotros vamos a estar ahí, y yo creo que más como que ya quiere uno, lo tienes ahí, estar ahí, y saber que tú vas a llegar ahí, y eso es lo que yo creo, y me da gusto, cuando escucho me da gusto porque sé que ahí voy a llegar. Amén. Hermana Brenda. Me quedé. Cristo salva. Amén. Estas son palabras que debemos de tenerlas escritas en un lugar visible. Es Apocalipsis, es lo que viene, pero es lo que de eso estamos viviendo, de esas promesas. ¿Sí? Esperando. Es importante mantenerlas siempre en mente y en nuestro corazón. Yo creo que es la esperanza de todo cristiano, ¿verdad? Al conocer de Cristo y una vez que hemos creído, en el momento en que nosotros le abrimos el corazón a Dios, nos arrepentimos y lo aceptamos, en ese momento todas estas bendiciones son nuestras, todas estas promesas son nuestras, y nos alienta, nos motiva y nos llena de paz, de alegría, de fuerza, el saber nuestro futuro, nuestra eternidad. Estas promesas nos ayudan a permanecer firmes. Yo cuando pienso y cuando leo ahora sí que nuestro futuro, digo, Dios es más que bueno, porque aquí en la tierra nos da paz, nos da bendiciones, nos da fuerza, nos ayuda en todo momento, y como ahorita en estos tiempos que las cosas están muy mal y que todo parece ser que se va a poner más mal, su palabra, sus bendiciones, sus promesas nos ayudan a mantenernos firmes y a mantenernos fieles y a saber que realmente todo lo que está en su palabra va a suceder. Amén. Cuando leemos Apocalipsis puede ser un libro para muchos difícil por los elementos que se manejan, las figuras, ¿verdad? Mas sin embargo entendemos lo más importante, que la promesa de que las cosas van a cambiar. Dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. ¿Usted qué opina, hermano? ¿Yo? Dijo, sí, estoy feliz porque sé que voy a llegar ahí. Y como estamos leyendo con el pastor que la hermana preguntó el miércoles sobre las moradas, pues ahora sabemos que vamos a tener esas moradas allá con el Señor. Y pues más que nada estar firmes, ¿verdad? Ahorita por estos tiempos que están, que pues se ven difíciles, como dice Brenda, van a estar más difíciles, o sea, como todo está por el nuevo presidente y todo. Entonces digo que hay que estar firmes, hay que seguir adelante y confiando con el Señor. Amén. Hermana Marisela, ¿qué dijo el pastor acerca de las moradas? Que había rositas también y Las moradas y las rositas.
que es el cielo, ¿verdad? Que esa es nuestra meta, llegar al cielo. Y más que nada acerca de lo que estamos hablando, a veces sí, a mí me decepciona un poquito ver ya con las nuevas reglas que va a haber de este nuevo presidente, que muchas cosas que el otro presidente había acerca de los gays y todo eso. Sí. Leyes. Y a mí me decepciona, pero esta palabra a mí me dice otra cosa, Amén. que eso va, por eso hace falta que se haga tierra nueva y cielo nuevo, porque, o sea, que cambie todo Dios, porque aquí se está poniendo muy feo. Sí, amén. Y esa es la esperanza que tenemos. Hermano Mauricio, ¿faltará mucho para eso? Pues me gustaría repasar aquí el 6, el 26, que dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Eso dice en el 26. Y en el 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. Entonces, en estas dos porciones veo dos promesas hermosas cercanas a cumplirse. Y esto me recuerda como cuando mi niño David, él pregunta cuándo va a ser su cumpleaños. Y le dice, pues es el mayo. ¿Qué día? Mayo 13. ¿Y cuántos días son? Y le puedes decir, son 300 días o 50 días. El número no los alcanza a entender cuánto le falta, pero sabe que está emocionado porque va a recibir un regalo en su cumpleaños. Y vuelve a preguntarle, ¿cuánto falta para mi cumpleaños? No, pues faltan 90 días. ¿Pero quién es el primero el cumpleaños? No, pues es de Belén y es así. Entonces va recontando y él sabe que se va acercando. Se va acercando, sí. Porque él sabe que espera una promesa de un regalo que va a recibir. Y nosotros estamos de una manera similar. Nosotros decimos, ¿cuánto falta para que esta promesa, estos regalos los recibamos? Y el Señor dice, primero tienen que acontecer estas cosas que están sucediendo aquí abajo. Entonces nos acercamos y decimos, pero ¿cuánto falta para recibir ese regalo? Porque ya vamos dentro de esa situación. Entonces lo que yo veo aquí es una promesa de un regalo, una retribución, una recompensa que vamos a recibir, que el Señor nos está prometiendo ahí, que está pronto, que está cercano. Entonces debemos estar anhelantes de esa situación. No sabemos hasta dónde vamos a entrar dentro de la situación en este mundo, pero entre más entramos en la situación de este mundo, por difícil como esté, nuestra promesa está ahí, más vamos acercando al regalo, a la promesa. Entonces de esas promesas, más que todo una regalo, promesa, algo que vamos a recibir. Entonces algo presente lo que estamos viviendo también, pero con miras hacia el futuro. Amén. Yo muchas veces pienso en cuando la venida del Señor como a las madres cuando estamos a punto de dar a luz. Entre más cerca el bebé va a nacer, son más fuertes los dolores. Es algo que ya sientes que no lo puedes soportar más. Creo que así, por lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Que las cosas sí se van a poner muy feas, muy mal. Pero entre más fuerte y más dolor y sintamos que ya no podemos más, entonces el Señor ahí está cerquita. Sí, amén. Hermana Tere, ¿qué opina no de los bebés, sino Ya dijeron todo. Todo. cómo mira las promesas del Señor? No sé qué decirle. Hermana Lo Pati. que dice, las promesas esas están, aunque no las vemos, pero sabemos que están ahí, hermano. Claro. Es por fe que sabemos que están ahí y que pronto vamos a llegar con el Señor. Que las vamos a recibir. Igualmente le vamos a recibir también. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Falta Seguimos. Pancho? La hermana Pati no contestó, Falta iba a todavía. contestar y le quitaron Es la que le ayudó el palabra. hermano. Te envío por mí. No, es que me quedé. Todavía falta. Suéltela, hermana. Suéltela, hermana, que ya cambia. No. Se conectaron. No, Muy bien, proseguimos con la lectura. Versos del 12 al 14. Hermano, ya había cerrado el libro, ¿Quién, Es cierto. quién quiere leer del 12 al 14? ahí mismo en Efesios. Sí, ahí mismo, ahí mismo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Amén. ¿Podría leer esta versión? Ahí sustituye la palabra arras. Desde el 12, ¿verdad? Sí. A la espera del Mesías, con el fin de que sea alabada su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo, prometido que el anticipo de nuestra herencia por él va liberando al pueblo que hizo suyo para que al fin sea alabada su gloria. Amén. Dice ahí, cuando comienza el verso 12, que el propósito en la mente de Dios, volviendo al verso 5, donde Pablo dijo que en amor Él lo hizo. Entonces, Dios lo hizo en amor, pero también dice aquí en este verso que ha sido para alabanza de su gloria. Cuando nosotros creemos esto, esa es otra forma de alabar su nombre, ¿sí? Cuando tenemos fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe, la certeza de que todo esto que estamos leyendo, creerlo. Amén, porque esto es la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar dice que ha sido para alabanza de su gloria. En segundo lugar, en el verso 13, nos habla acerca de cómo ha sucedido todo desde el momento que escuchamos. La fe es por el oír, dice Romanos 10:17. ¿Cuál es el impacto que hay cuando escuchamos la palabra de Dios, hermano Alberto? Muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante escuchar la palabra de Dios? Porque esta palabra nos cambia, nos transforma. Esta palabra es todo. Y lo digo porque a mí me ha transformado. Simplemente con el hecho de no poder dejar el vicio de la cerveza. Escuché la palabra y me transformó y Dios me perdonó y me dio una vida nueva. Hermano, para mí, aquí está todo. Toma. Y eso es lo que quiero decir. Es un misterio que no podemos entender en toda la extensión de la palabra, porque algo sucede. Dice la Biblia que Dios le habló a una persona, Jesús le habló a una persona que estaba muerta 4 días, a Lázaro. Jesús le habló y no sé si se ha puesto a pensar usted en ese muerto que ya gedía, ya olía mal. Estaba difunto. Ya estaba bien muerto, dice el pastor. Pero no sé si usted se ha puesto a meditar un poco qué fue lo que sucedió en esos segundos que Cristo le habla a ese muerto. ¿Qué pasó ahí? Debía de haberle dado vida primero para que él escuchara, porque si no estaba muerto, ¿no? Pero ¿cómo fue que sucedió? Me habló el Espíritu. Son de las cosas, de los misterios del poder de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos la palabra de Dios? ¿Sí? Dice en Génesis que Dios sencillamente habló y las cosas se hicieron. Ese verso donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, como nuestras vidas, y que en el momento que escuchamos, algo sucedió. Es el poder de Dios actuando. Y cada uno de nosotros somos un testimonio del poder de Dios, del poder de transformación, con solamente haber escuchado. Es por eso que es tan importante compartir la palabra de Dios, aunque sea vía mensaje, una llamada. Oye, tienes 2 minutos, permíteme orar por tu vida. Oh, claro, puedes orar. Nadie se niega a recibir una oración. Nadie. Si ustedes, algún compañero de trabajo, le dicen, oye, déjame orar por tu vida. No sé, ¿es sentido de Dios esto? Amén, ok. Pero no va a decir amén, pero va a decir, ok, hazlo. ¿Verdad? Porque él no sabe de eso. Pero entonces, usted ya empieza a orar en el nombre de Jesús. Y en esa oración, usted le puede dar la palabra. ¿Sí?
esa es otra forma de las tácticas que podemos hacer para dar la palabra de Dios. La oración. La oración. Ese es un punto muy importante. En nuestra familia, ¿cuánta necesidad hay? Hay muchísimos. Pero el punto es que escuchen. Que escuchen. Eso es todo lo que nos corresponde a nosotros. Porque de la misma forma nosotros creímos en el momento que escuchamos. Amén. Entonces el verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste, ¿qué? Sellados. Sellados. Pablo lo mira aquí, cuando ve este sello, Pablo está hablando de ese tipo de cartas o documentos que necesitaban ir encerrados y con un anillo ahí dentro de ese documento, y ese documento daba seguridad a la persona que lo estaba enviando de que no iba a ser abierto. ¿Sí? Alguien de nosotros recibe correo y dice que si está abierto, que no lo reciba, que lo regrese. ¿Sí? Tiene que estar cerrado. Usted, la persona que lo envió, usted que lo recibe, debe estar completamente sellado, para que usted tenga la seguridad de que llegó la información que necesitaba llegar a usted. Entonces Pablo habla de esto, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Dice Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Pronunciamos después de escuchar el Evangelio de Salvación, lo dice en nuestros labios, lo confiesa nuestro corazón, lo creemos y somos sellados. Ese es otro misterio. Es un misterio revelado de Dios. ¿Cómo ocurre ese sello, hermano Alberto? Lo trae conmigo, ¿verdad? No, Es que yo veo que es el que está más se atento. sienta muy enfrente, hermano. ¿Cómo fuimos sellados? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo lo experimentó en su vida, ese sello del Espíritu Santo de Dios? Ay, hermano. Pues, ¿cómo lo explico? No sé explicárselo, la verdad. Necesitaría... No sé explicárselo. O sea, ¿cómo andamos caminando por la vida pensando que ya hemos sido sellados y apartados y que la única evidencia de que somos hijos de Dios precisamente es el sello del Espíritu Santo? La razón por la que escuchamos y entendemos, oramos, cantamos, le damos alabanza a Dios, todo lo hacemos en el nombre de Jesús, es porque en cada uno de nosotros está el Espíritu de Dios. Ese Espíritu reconoce esto. Es compatible, dijera en términos de hoy. El Espíritu Santo que hay en uno, nuestro cuerpo es como una habitación y hay una persona dentro de nosotros. Es increíble. Es increíble cómo hay una persona dentro de nosotros que se entristece, se alegra, se goza. ¿Sí? Es tan hermoso cuando le decimos Espíritu, cuando le hablamos a ese Espíritu Santo, que estamos en oración, hay veces lo hacemos obviamente en voz alta, pero hay veces podemos también hablarle a ese Espíritu que está dentro y le podemos decir: Espíritu Santo, ¿estás a gusto con lo que yo estoy haciendo? Mi forma de llevar mi vida, ¿te sientes cómodo? Como cuando tenemos un huésped en casa, que le decimos: ¿te sientes a gusto? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Estás cómodo en donde duermes? Si nosotros le preguntáramos más a menudo al Espíritu Santo cómo se encuentra con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar y de tomar decisiones, que muchas veces lo hacemos a un lado, muchas veces se requiere
tomar una decisión importante y le decimos, no me molestes, déjame, yo voy a resolver esto. Y el Espíritu Santo de Dios está esperando que lo tomemos en cuenta. Está esperando que oremos a Dios con ese espíritu que está dentro. Cuando leemos la palabra de Dios, alimentamos el espíritu. Y una forma de alimentarlo, de mantenerlo en forma que esté bien, que esté a gusto. Entonces, esa evidencia ya está en nosotros. Ese es el sello de esa promesa que nos ha dado acerca de nuestra redención. Las arras. Ahí dice, en lugar de arras, ¿cómo dice ahí? 13. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad en el Evangelio que los salva, creyeron en él, quedaron sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Por él va liberando al pueblo que hizo suyo para al fin sea alabada la gloria. Ese es un anticipo. Aquí dicen que es la garantía. Hay una garantía. La garantía que nos acerca a Dios. Sí. Esa parte. Mire, hay maneras en las que muchas veces una propiedad se puede heredar en vida a una persona. Esto es que las escrituras pasan a nombre, generalmente un padre a un hijo, y el hijo va a tomar posesión, pero tan pronto el padre muera. Ese es un tipo de herencia, se llama herencia en vida. Entonces el hijo puede disfrutar muchas veces ya de esa herencia, ¿sí? Y cuando el padre muere, entonces ya legalmente, ¿sí? Ya con todos los documentos, ese hijo ya pasa a obtener esa posesión. O sea, le ha dado un anticipo. Perdón. Entonces, de esa misma manera, Dios nos ha dado en el Espíritu Santo las arras, el anticipo de esa promesa. Amén. Entonces dice el verso con el que estamos terminando, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Fíjese, aquí habla ya en un término que ya está adquirida esa posesión y está hablando a la vez de una herencia todavía futura. Dice, para alabanza de su gloria. Dios, teniendo en mente todo su plan de redención, lo ha hecho siempre, y lo subrayé aquí. En el verso 5 dice, en amor. En el verso 6 subrayé, para alabanza de la gloria de su gracia. En el verso 7 subrayé, según las riquezas de su gloria. En el verso 9 subrayé, según su beneplácito, propuesto en sí mismo. En el verso 11 subrayé, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En el verso 12 subrayé, para alabanza de su gloria. Y en el verso 14 subrayé, para alabanza de su gloria. Otra vez Pablo lo repite. Todo es para Dios, para alabanza de su gloria. Hermanos, esto es lo que Pablo le dice a esta iglesia. Mire lo que puede suceder y el riesgo de no tomar en cuenta y vivir de esto. Hermano Mauricio, Apocalipsis 2, por favor, del 1 al 7. Jesús habla de esta iglesia, de lo que había pasado ya con esta iglesia. Y nuestro ruego y nuestra petición a Dios es de que no pase en nosotros. Amén. En el 2:1 dice así. 2 del 1 al 7. 2 del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras y tu trabajo arduo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Dice en el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dice el 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Esta es la razón tan importante por la que debemos de creer, de estudiar, de meditar en cada una de estas bendiciones espirituales que hoy tenemos. Hoy las tenemos con nosotros. Dios nos las ha dado. Pero note que este capítulo 2 dice arriba, mensaje a las iglesias, y ahí está el mensaje a esa iglesia en Éfeso, precisamente esa iglesia a la que Pablo le estaba hablando, precisamente esa iglesia. Como que Pablo presentía al ver lo que estaba sucediendo que algo podía acontecer si ellos no ponían atención a la instrucción. Y Jesús le dice en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que no nos acontezca esto, hermanos. Dice, arrepiéntete. En caso de que nosotros tengamos algo delante de Dios que no esté conforme a lo que Él quiere hacer en nosotros, conforme a su plan, conforme a su propósito, esta es la clave. Arrepentirnos, enamorarnos de la presencia de Dios todos los días, leyendo, escudriñando su palabra. Amén. Esto es muy fuerte. Dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. No queremos eso. El que tiene oído, oiga, dice la palabra. Amén. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos cuide y que nos guarde. Pongámonos de pie, hermanos, para orar delante de Dios. Padre maravilloso,